visita nuevamente una platense. Muy bien. Una platense acá, con un tema clave que es la comida que tiramos. Bienvenida, Rocío Eniz. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Allá estás en pantalla, ya todos te conocen. Bueno, ella es licenciada flamante doctora en Geografía de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, docente y además desde hace pocos días estrella viral de TikTok, ya nos vas a contar, y por comer mandarinas. Tal cual. Por comer, no tiren la cáscara de la mandarina, es lo que vas a decir, porque yo sé que das una torta espectacular. Bueno, en este mundo en el que se tira 1/3 de lo que se produce, que da dolor decir esto, ¿no? Con el hambre que hay, los que lo peor lo pasan son las verduras, todo lo que son las verduras, porque se desperdicia casi la mitad. Rocío investigó qué pasa acá nomás en el cordón hortícola de La Plata, ahí cuando nosotros estamos saliendo por 44 o por 520, es esa zona, ¿no? La famosa zona de las quintas. La zona de las quintas, que es el más grande del país. Y bueno, hoy nos venís a contar un poco por qué se tiran verduras en las quintas, cómo podemos frenar esto desde casa, qué sería lo ideal que se haga para que no sea desperdicio. Así que bienvenida acá a este aquelarre, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta. Y bueno, para arrancar entonces, si vamos a hablar de que se tiran verduras, primero vamos a hablar un poco de cómo es que se produce. Así. Entonces, organizamos de esta manera: producción, pérdida, y después si quieren hablamos un poco de los hogares. Ustedes me van manejando los tiempos. Perfecto. Listo. Bueno. Me encanta porque es docente y es perfecto. reorganizada. Vos cualquier cosa nosotros te cortamos para preguntar nada más. Perfecto. Sí, levantan la mano. Sí. Nos tenés que decir sí, está bien. Sí, Amén. Muy bien. Bueno, efectivamente, La Plata es el partido estrella en la producción de verduras y abastece, por ejemplo, al AMBA. Se calcula que entre el 60 y el 90% de hortalizas que se consumen en el AMBA son de origen platense. De acá de La Plata. Sí, yo no lo sabía. Siendo platenses, muchas veces lo desconocemos. Así como decimos que negamos el río, bueno, también la producción primaria, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué tipo de verduras hacemos? Bueno, ahora en esta época, verdura de hoja, acelga, espinaca, lechugas, repollos, ahora se vienen los alcauciles. Somos el mayor productor de alcauciles del país. Y tomate también, ¿no? De Porque tomate acá en La Plata se hacen las dos fiestas, la del alcaucil y la del tomate platense. Exactamente. El tomate es una planta de verano. Va a venir junto a los morrones, las berenjenas, los zapallitos. Le decimos verduras de fruto a esas. Sí. Okay. Y tenemos las de hoja y así. Bueno, como los ingenieros, yo no soy ingeniera agrónoma, pero les reviso las cosas que escriben. Está muy bien. Y ellos hablan en esos términos, Sí, ¿no? sí. Bueno, ¿quiénes son los que producen? En el cinturón hay mucha heterogeneidad. Tenemos distintos tipos de productores, algunos más capitalizados y otros menos capitalizados. Es decir, los que tienen muchas hectáreas, muchos invernaderos y que tienen grandes compradores, por ejemplo, una cadena de supermercados. Claro. Y después tenés pequeños productores, que son los más abundantes. Claro. Y a su vez tenemos distintas maneras de producción. La más extendida es la convencional, que es la del invernadero, con el paquete tecnológico, el riego por cinta, se compran las semillas, incluso se compran los plantines. O sea, sí, yo cuando arranqué a estudiar todo esto, venía simplemente como de hacer algunas lecturas y fue como, mirá todo el circuito que aparece. Claro. O sea, los productores no es que guardan las semillas para la siguiente, en general, excepto algunos cultivos, pero si no, hay empresas que hacen los plantines. Directamente. Sí, entonces se ahorra tiempo. Claro. ¿Cuánto tiempo más o menos? No, y por ahí, sí, por ahí es más de un mes por ahí. Claro, eso estaba pensando yo. Y además, yo pensaba en cuando te germina el garbanzo nomás. O sea, tal cual. Tal cual. Es un tiempo que es precioso. Te da la tranquilidad de que ya está fabricado por alguien que sabe, la empresa especializada. Claro. Entonces, también a lo largo de esta actividad no es que solo se producen verduras, sino todo el circuito económico que funciona alrededor, ¿no? Y después, además de la manera convencional de producir, hay otras maneras que son la orgánica y la agroecológica, que comparten una filosofía de una producción más respetuosa del medio ambiente, que igual tienen diferencias entre ellas. Pero yo hubiera dicho que era lo mismo. No. A ver. La producción orgánica lo que tiene es que está reglada por ley. Nosotros tenemos una ley nacional de producción orgánica. Sí. Entonces, por ejemplo, el SENASA es el organismo que está a cargo de decir qué insumos se pueden usar. Sí. Se privilegia mucho la trazabilidad y, de hecho, ahora con las hortalizas no, pero en general a nivel nacional la producción orgánica está pensada para vender afuera, para el exterior. Somos de los países con más exportación orgánica, pero sobre todo para la lana.
Ah, Sí, mira. porque la producción orgánica incluso lo podemos pensar para la miel, por ejemplo, Sí. para la ganadería. Bueno, en este caso las hortalizas es para consumo interno. Claro. Y según mi propio relevamiento, en La Plata solo tenemos 3 quintas orgánicas de todas las que hay. Es Son muy chiquito muy el pocas, circuito. claro. Total. Claro. Y la producción agroecológica es una producción muy asociada con una reivindicación política, con las organizaciones de productores, con el precio justo, todos esos valores, ¿no? Claro, sí, claro. sí. De luchar por un acceso a un alimento sano, Accesible. pero Y accesible que para accesible, todos. que no se, que el precio se hace cada vez mayor Claro. y no tiene sentido porque esa plata se la va quedando quién sabe quién, ¿no? Exacto. Y llega carísimo al quien la quiere consumir. Sí, entonces está mucho eso de articular al productor con el consumidor, Claro. los dos extremos de la cadena. Y se hacen ferias y todo Bueno, eso. en el rectorado se hacen ferias, Sí. se venden bolsones, El ¿no? paseo. Tal cual, tal cual. Tuvieron su boom durante pandemia con la Tal venta de cual, bolsones. claro. Que también se calcula que entre un 4 y un 5% de los productores del cinturón son agroecológicos o realizan alguna técnica agroecológica. Bien, claro. Pero lo más abundante es convencional. Igual Bien. lo maravilloso, reflexión, ¿no? De los bolsones era que obviamente lo que te ponían era, el bolsón venía con Sí, lo que no te lo podías daban, modificar. que eran obviamente las verduras Claro, de estación sí, sí, sí. y que estaban impecables. Y un poco te obligaba a vos a decir, ay, esto que tanto no Pruebo consumo. esto, claro. Y a muchos nos pasó en pandemia o cuando empezamos a consumir estos bolsones, de empezar a incorporar alimentos, verduras que antes no incorporábamos tanto. Y eso está muy bueno. Tal cual. Re. Bueno, en realidad los bolsones tuvieron su pico al principio de la pandemia, pero luego descendieron Pues mucho. bajaron. Porque además, o sea, aunque eso está muy bueno, la gente después prioriza poder elegir o comprar en cantidades más chicas o tiene mucha hoja. Esas sí. son algunas de las cuestiones que se identifican como causa de la falta o la Claro. caída de venta de bolsos. Claro. Sí, a mí me Claro. pasó eso. A mí particularmente me acuerdo que en pandemia había pedido mucho y era, ponele, me traía mucha remolacha. Que yo la remolacha. Claro, ¿viste? si No la tenés un no sos freezer por ahí, consumidor. frizás, haces Claro. algo, pero si no, Sí. te complica. O sí. sea, lo bueno del bolsón es que acorta la cadena, no hay intermediarios, sí. el productor retiene mucho más del valor, se queda con más Sí. porcentaje de ese Claro. dinero, pero bueno, después en la logística de consumo, y eso ya como metiéndonos en la cuestión del consumo, el tipo de vida y la rutina que llevamos, al no tener el tiempo que teníamos a la disposición en pandemia, Sí, claro. todo lo que es el lavado de las verduras, que entre tanta verdura junto a tu casa Claro, de repente, sí, bueno, era un implica una problema. administración Sí, de tiempo que la dinámica de la vida que llevamos hoy Sí. Total. Tal cual. choca. Sí, Sí, yo me sí. acuerdo que le ponía el chorrito de lavandina. Bueno, pero tenías todo el día. Hay gente que aprendió a cocinar. Sí, Sí. sí, Hay totalmente. gente que por primera vez lavó una verdura porque Sí, siempre sí, compraba sí, sí. verdura congelada. Me lo han dicho mis Sí, amigas. Mis sí, amigas, es verdad. yo nunca compré verdura congelada. Y una vez cuando dije que había lavado, que él invita venía a las... Y me miraron así como... ¿Vos comprás la verdura fresca? Obvio. Sí. No, a mí no me entraba en la cabeza, pero bueno, hay una generación que Sí. compra todo congelado. Bueno, fue la época del pan de masa madre. Claro. Otros tiempos, otros Sí, sí, procesos. sí, sí. Sí, pero ¿ves? Eso podría Años haber, luz. estaba bueno. Sí, Algunas sí, cosas sí. que tendrían que haber quedado. Sí. Bueno, ¿y qué más podemos hablar del cinturón? Yo traje algunos datos. Se calcula que la extensión es de 8.600 hectáreas, Ah, un que se montón. mantiene esa superficie desde el 2015. Mira, ahí estamos mirando alguno de estos que vos decías, ¿no? De los invernaderos. Ay, qué Era- Claro, Sí. traje unas fotos porque, bueno, en mi investigación de doctorado recorrí un montón de quintas y ahí vemos que se produce a campo o bajo techo. Claro. Tenés Claro. esas dos modalidades. Hoy el invernadero es lo más habitual. De hecho, a principio de siglo, el 90% de los productores producía solo a campo, ¿no? Al aire libre. Sí. Pero hoy 9 de cada 10 tienen invernaderos. Claro. Esa es una tecnología que llega al país con fuerza en los 90. Y te permite producir mucho más rápido, se aceleran los ciclos y Eso te iba a preguntar. Claro. ¿Se aceleran los ciclos cuando Sí. están en invernadero? sí, porque Mira. están cuidaditas bajo Claro. techo. Pero bueno, instalarlo es súper costoso. Sí. Claro. Claro. Sí. Después, por ejemplo, la cantidad de hectáreas techadas y a campo es más o menos similar, hacia la mitad, 4.000 y pico. Y La Plata tiene el 85% de la superficie techada del Ambasur. O sea, Increíble. contando Florencio Varela y Y Berazategui. es que si uno presta atención cuando vos salís, porque bueno, en general, a no ser que vivas por ahí cerca, pero cuando salís para la costa y todo eso, y si mirás bien, o cuando Sí. volvés también,
ves un montón. Ahora que lleno, estoy viendo sí. ese video. Bueno, eso es ves en Poblet, muchísimas, Ruta claro, 36. claro. Porque con el avance de la ciudad, el cinturón, la zona productiva, Se se, fue ha ido corriendo corriendo, hacia el sur. Claro, claro. Sí. Entonces, Ruta 36 es muy sorprendente porque es casita tras casita tras casita tras casita. Claro, Claro. sí. Y muchísimas familias, muchísimo trabajo. Pero bueno, llegamos a esta situación de, bueno, hermoso, se produce un montón. Un montón. ¿Por qué, si se produce tanto, se desperdicia y se tira tanto en el mismo lugar ahí donde se O hay produce? Que vos decís, sobreproducción. ¿qué es lo que pasa? Hay un poco de todo, Claro. son muchas las razones. Bueno, yo para mi investigación pude identificar como dos grandes grupos de causas. Las causas internas y las causas externas. Sí. No es una división tan tajante, pero bueno, para ordenarlo Sí, en el sí. texto hacemos así. Las causas internas tienen que ver con el manejo propio de la actividad dentro de la quinta. Por ejemplo, las plagas, los bichitos, las enfermedades, los hongos, los virus. Los factores climáticos, si hay mucha lluvia, todo se honguea o se inunda. Claro. Si cae granizo, se te agujerea el invernáculo, Claro, sí. un viento fuerte. Si hace mucho calor y hay sequía y no llueve, las plagas les encanta lo seco. Claro. Mira. Bueno. Sí. Después la naturaleza propia de las hortalizas, son súper perecederas. No es otro tipo de producción agrícola como podrían ser los granos, los cereales, que se pueden almacenar en silos. Acá donde la planta está para cosechar, está para la tenés cosechar. que consumir. claro. Tal cual. Lo sabés si tenés alguna plantita en tu casa. Sacá el Exacto. morrón antes de que se te Se ponga te oscuro. chicharra ¿viste? toda, sí. Tal Y cual. son súper delicadas. Incluso el manejo, si tenés las uñas largas, por ahí lo rasgás. Lo Mirá, lastimaste y claro, sí. capaz que ya ahí ya se apestó. Tal cual, tal Claro. cual. Después, bueno, por cuestiones de manejo de cultivo ineficiente, por si, no sé, por ejemplo, cuando hace mucho frío, lo que hacen adentro de los invernaderos es prender como un fuego, que haya humo, y eso hace que no baje la helada. Ah, Entonces, por ahí a la mira. noche, si hace mucho frío, tienen que salir corriendo a los invernaderos y prenderlos. Ah, Bueno, bien. esas son cuestiones de el manejo de la quinta, que Claro. si no estás atento, se te puede arruinar un cultivo. Claro, y ahí eso lo desechás. Tal cual. Ahí estamos hablando de... Se te congela de- y, de- de claro, tema de todas estas son desecho. razones por las que un cultivo se puede arruinar. Después por el criterio de la siembra que hayas tenido y ya nos acercamos al tema de la sobreproducción. Como decíamos, somos grandes productores de tomate y vamos a hablar del ejemplo del tomate. El tomate se produce se empieza a cosechar desde octubre hasta marzo más o menos, pero ya en esta época ya están poniendo las plantitas porque Claro. ya Sí, se sí, viene. Es un cultivo que es muy costoso comparado a otros. Producir una lechuga es mucho más barato, Y sí. pero el tomate también te deja mucha más ganancia. Claro. El tema es que, ¿cuántos producen tomate? Imagínate, Todas esas hectáreas, la mayoría. claro, se calcula que hay 3.800 establecimientos hortícolas en el cinturón. Y todos están especulando, todos quieren poner un poquito de tomate. Y después Claro. tenemos los grandes productores, porque viste que yo Claro. le decía que Sí, sí. hay unos hay productores que tienen 30, 40 hectáreas techadas donde producen tomate. Claro. Y O sea, además el tomate crece para arriba. O sea, no es que necesitas tanta extensión Claro. hacia lo largo, sino que quien ha Sí. tenido algún tomate crece para arriba. Lo sumo lo que necesitas es tutores, ¿no? Para tener la planta. Bueno, y entonces de lo que me hablaban era de el pico o el golpe de tomate. Claro. En diciembre, cuando ya hace más calor, es una planta de verano que le gusta el calor, de repente se llena de tomates Sí. el cinturón. Y ahí es cuando sale barato, cuando todos vamos a comprar Se tomate cae el para hacer precio, mermelada. Claro. tal cual. ¿Qué significa? Si a nosotros nos llega barato, significa que al productor no le están pagando No le nada claro, sí. por ese tomate. Sí, Entonces, muchas veces, cuando se satura el mercado, el precio baja tanto que el productor ni siquiera le sirve cosecharlo. Claro. Entonces, si es una verdura de hoja como una lechuga, la disquean y porque además una cosa que tenemos que hablar es que en general la tierra se alquila. Claro. Entonces, vos todo el tiempo la lógica productiva es producir. Cada metro Claro. cuadrado, producirlo. Entonces, si la lechuga no hay salida, la disqueo y enseguida me pongo a sembrar otra cosa. Claro. El tomate, en cambio, como dijiste, crece para arriba, crece en coronas. Entonces, por ahí, esta corona no hubo precio. Saco el tomate, lo tiro. Espero en la próxima corona a ver si tengo mejor suerte. Por ahí le entró una plaga al vecino, Claro. bajó la cantidad de oferta Claro. y yo Claro. puedo vender. Sí, 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 sí. Pero bueno, la actividad productiva es súper especulativa Claro. y con mucha incertidumbre. Claro. Porque vos plantás hoy y nadie sabe qué va a pasar en diciembre. Obvio, sí, 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 sí. Por eso tiene mucho riesgo y si la haces bien, tiene mucha ganancia. Claro, claro. Después otras cuestiones como que la infraestructura aledaña sea ineficiente. Si hay baches, los productores no venden sus verduras, sino que vienen camioneros a la quinta, se llevan las quedarse. verduras y entonces, porque la actividad es tan demandante también, que poder dedicarte a la producción y a la Sí, comercialización, a la transporta, claro. no, es incompatible. Tercerizás cosas. Tal cual. Ahora, si vos vivís metido para adentro, en una calle de tierra, que llovió,
no entra el Nadie te va a camión. entrar a buscarte las verduras, Tal cual. claro. Bueno, listo, quedaron ahí, chau. Las exigencias estéticas. Ahí también entra el rol de otros actores de la cadena. Todos pretendemos comer verdura perfecta, De calidad, brillante, sí. Sí. limpia. Bueno, eso implica que estamos hablando de naturaleza. Claro, así sí. como todos nosotros somos distintos. Crece en la tierra, Claro. Imagínate, por más de que haya mucha Claro. avance y modificación genética y en las semillas Sí. mucha tecnología, bueno, donde hay mucha oferta, todo lo que está de acá para abajo estéticamente Claro. se tira, no entra en el mercado. En cambio, después los productores te decían, bueno, cuando hay mucha demanda y no hay oferta, vendemos cualquier cosa, Claro. todo sale. Pero bueno, la cuestión de la exigencia estética sobre los alimentos, Claro. no solo, acá hablamos de verduras, ¿no? Pero sobre todos, tiene incidencia en la pérdida y Qué desperdicio. tremendo. Y ¿Quién esa, diría? y esa verdura que se termina no comercializando, ¿se tira directamente o hay algunos que la usan para compost, hay algunos que la donan a algún comedor o directamente piensan en tirarla? Bueno, eso Sí. también indagué. ¿Qué se hace? Claro. O sea, porque maneras de prevenirlo, bueno, son un montón, Sí. ¿viste? Como variar el cultivo, no poner todos los huevos en la misma canasta, Claro, sí, sí, tener sí. distintos clientes, etcétera. Pero ahora, cuando ya llegó el momento, ¿qué hacemos? Bueno, hay algo de autoconsumo, los productores Sí. comen lo que producen, hay donación, todos en general, yo los que pude ir charlando, tienen una mirada positiva. El tema es que no hay constancia. Claro. En eso, ¿no? Como O por ahí medio- viene un día un comedor y después no viene más, o por ahí se llevan 3 cajones y vos tenés 20 Claro, cajones. claro. Alguno alimento para animal, no es tan común que haya animales Sí. de granja en Sí. las quintas, eso no existe. O sea, no pensemos en la granjita. Sí, sí, sí. No, porque es producción de hortaliza Claro, para el claro. mercado. Y sí, estos productores orgánicos y agroecológicos hacen algo de compost. El compost no es tan habitual porque implica más trabajo. O sea, dedicar Claro. un pedazo de tu quinta al compost, Sí. saber hacerlo y el trabajo de después estás todo el día agachado trabajando con las Claro, verduras y después claro. tenés que ir a hacer compost. Y además es mucho Sí, más fácil sí, ir a sí. una agronomía. Una agronomía es un comprar local que algún vende insumos. fertilizante, Claro. Y listo. Entonces el compost no es para Claro. nada habitual en el No es cinturón. una opción. Sí, y entonces, bueno, después les traje unas imágenes que fui recolectando durante mi trabajo de campo y por ahí, a la vera del camino, ves una pila de tomates o si no se tira en el fondo de la quinta o a veces se deja, se interrumpe el riego, esperás que la planta se seque, por ejemplo, Sí. y la quitas y se prende fuego. Ajá. La quemás. Ajá. Bueno, también eso, Desperdicio. entre paréntesis, es un problema con los plásticos, ¿no? O sea, porque Claro. el cinturón Claro. tiene un montón de problemáticas. A mí me interesa lo que se tira. Pero, por ejemplo, ¿y el manejo de los plásticos? Claro. ¿Qué pasa cuando se rompió el invernadero? Se quita, se reemplaza el plástico y ese plástico queda tirado ahí o se prende fuego. Sí, se contamina Se todo. contamina. Tal cual. todo, Los tal envases cual. en los que vienen los insumos también. Hay un montón de cosas para estudiar en el sí, cinturón. sí, sí. Total. Bueno, lo que pasa es que lo que a uno más le duele en el contexto en el que estamos viviendo, donde hablamos de la pobreza que Inseguridad golpea alimenticia. acá en La Plata, en la Gran La Plata también, con un número importantísimo de chicos y de sobre todo mujeres y chicas que no tienen, no pueden elegir qué comer. No pueden elegir esto que vos decís, ay, no, a todos les gusta, no son privilegiados para ir a elegir la fruta que les gusta, Tal sino cual. que, bueno, lo que le toca y si les toca comer. Entonces uno sentiría como que qué importante sería que el Estado, o bueno, en tu caso, bueno, vos te preocupaste, sos docente, trabajás en la universidad y te preocupaste en hacer esta investigación. Ahora, qué importante sería que todo ese desperdicio Sí, llegue a pueda, comedores, claro, llegue pueda a casas. llegar de alguna manera a utilizarse para, bueno, hablábamos un ratito antes de que llegara, que hay un lugar acá que es de la Universidad Nacional de La Plata, en donde precisamente todo o gran parte de todo este desperdicio lo transforman en alimentos deshidratados, y esto lo dan también a comedores, Sí. también, ¿no? Que es, Sí, es la planta, se llama País, la Sí. sigla. Está en una quinta de la Facultad de Agronomía y ahí deshidratan verduras y arman, sí, estas bolsitas que solo con agua vos ya tenés el guiso. Tenés un guiso. Y tenés todos los nutrientes porque además van acompañados con legumbres, no tienen sal, no tienen sellos, eso es Claro, algo que ellos destacan, claro. no tienen los hexágonos. Sí, por ejemplo, cuando fue la inundación en Bahía Blanca, ellos hicieron muchísimas donaciones Claro. de esas bolsas y Claro. esos guisos, sí. claro. Y ahora vamos a salir de la quinta, nos metemos en la casa. Dale. De cada uno. Compramos También. la verdura.
¿Cuánto desechamos una vez que ingresa a nuestra casa? ¿Cuánto es el porcentaje En que general. terminamos tirando a la basura nosotros una vez que la verdura ingresa? Bueno, en realidad tampoco tenemos tantos datos. Tenemos una estimación nacional que hizo el plan. Nosotros tenemos también un plan nacional de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos. Eso es re importante decirlo. Nuestro país es bastante pionero. Toda esta problemática... Existe un plan nacional y no estará desfinanciado, ¿no? Para variar. Porque bueno, o sea, veamos, INTA, todo eso está todo desfinanciado, Sí, ¿no? No sé si estará funcionando. Funciona mucho. dentro del ministerio de... Bueno, ya no es De ministerio. lo que ya no es ministerio, claro, bueno. Bueno, no me contestes esa pregunta que la vamos a Andemos dejar en por... eso. Sí. Pero no, Existe. pero es importantísimo que alguien Sí. alguna vez haya hecho ese plan nacional. Sí. Claro. Sí. Ajá. Y es uno que ha sobrevivido, porque es del 2016, 17, ponele, que se crea. Primero fue un programa y luego adquiere como la jerarquía de plan y ha sobrevivido a distintos gobiernos. Mira. Eso también porque es la FAO, la ONU, la que apalanca esta Claro. problemática. O sea, la que presenta la problemática y la enmarca como pérdida y desperdicio de alimentos es la ONU con su organismo FAO, que es la de la O sea alimentación y que agricultura. seguramente no debería estar dada de baja porque no hay plata del Estado ahí. Claro, Desconozco. Supuestamente. La verdad. hay que investigar eso. Pero Vamos sí, a investigarlo. vamos a Pero investigarlo. ellos, el trabajo que hacen igual está buenísimo, tienen un montón de informes y hicieron la estimación para los hogares. Se calcula que aproximadamente 70 kilos por persona al año tiramos en nuestro país. Es un montón. Que es parecido. Muchísimo. Antes, las primeras estimaciones decían que el problema del desperdicio en los hogares era de los países desarrollados, asumiendo Sí. que la gente con poder adquisitivo Compraba más de lo Y que tira, consumía. claro. y que en cambio en los países subdesarrollados o en vías o lo que Sí. sea, teníamos más problemas en las primeras instancias de la Sí. cadena. Ahora, los nuevos estudios dicen que en realidad en los hogares de países industrializados y no industrializados pasa más o menos Ocurre lo mismo. mismo. Falta educación, educación ahí ecológica, digamos, ¿no? Bueno, se conjugan un montón de cosas. Yo lo que estoy trabajando es, porque también es como, bueno, ¿cómo planeamos? Yo vengo desde la investigación, así que vamos a tratar de dejar como el marco teórico o cómo lo comunico. Hay como dos grandes ramas de explicaciones de por qué tiramos en nuestras casas. Una que dice que es una falla individual, la falta de maestría, de habilidad, la despreocupación, como una cuestión de manejo La al interior del hogar, administración también de doméstico. cada uno, sí. Tal cual. Otra que te dice que es porque vivimos en una sociedad de consumo, estamos todo el día fogoneados para consumir y descartar, Sí. y es como una cuestión más estructural. Bueno, Claro. yo vengo a proponer algo en el medio. ¿Por qué? Porque está muy bien que vivimos en una sociedad de consumo, pero esa explicación como macro no es igual la experiencia que tenemos cada uno de Claro. nosotros, Total. aunque vivimos en un sistema Sí, sí, consumista. Aparte nos lleva como una pasividad. Bueno, ya está, entonces no podemos hacer nada. Tal cual. Ahora, por otro lado, recargar toda la culpa en el consumidor me parece que es muy injusto. Claro. Porque al final nos iguala a todos, parece Sí. que todos tenemos la misma responsabilidad, somos culpables de una cuestión terrible, que es que se tire la comida, o sea, nos Sí. carga a nosotros de una culpa. Sí. Y además termina siendo entonces que todo pasa por como un enfoque súper individualista. Claro, sí. Y a lo Y sumo, bueno, en este contexto. Sí. entonces, y eso, ¿viste? Como, bueno, el consumidor en su casa o con su propia acción individual, que no descarto, no niego ninguna, pero para mí hay que buscar un punto intermedio, porque sí me parece que nosotros tenemos que pensar que con nuestra acción tiene un impacto, porque si no Total, también sí. renuncio a todo, nada vale la pena. Sí. Y por otro lado, bueno, que la cuestión macro no nos abrume también y nos deje inactivos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿por qué perdemos en nuestra casa? En mi opinión, o a través de mi investigación, yo lo que llego es que el consumo de alimentos y la administración del consumo de alimentos en nuestros hogares es súper complejo. Se tienen que configurar un montón de cosas, de cómo compro, cuándo compro, qué compro, cómo lo traigo, cómo lo almaceno, cómo lo cocino, qué valores se ponen en juego en el momento de esa comida, Claro. Si me quiero cuidar, si quiero agasajar a alguien, si quiero ser un buen anfitrión y tengo que preparar suficiente. Hay Millones un de montón de factores. cosas que entran en juego. Ujú. Soy muy bueno administrando, pero mi heladera funciona mal y entonces la cuestión material también. Claro. Se Y cortó además- la luz y se me pudrieron todos los Claro, alimentos. entonces no es que sos un mal consumidor, un mal ciudadano, sino que entran en juego un montón de cosas y además la rutina que nosotros tenemos, porque nosotros cocinamos, pero al mismo tiempo lavamos, planchamos, cuidamos, trabajamos, Claro. venimos, me Sí, junto sí, con sí, amigos. sí. Entonces, en esa variabilidad de la vida cotidiana es que una externalidad es el desperdicio de alimentos.
Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para mejorarlo, pero también entender en el contexto que vivimos. Y así como hablábamos de la pandemia, que nos permitía tener otros tiempos, otro modo de organización, otra valoración, porque lo que importaba era la salud, el cuidado. Bueno, hoy al momento de comer, quizás lo que vos querés hacer es resolver. Sí. O juntarme con amigos y priorizo hoy, y tenía algo en la heladera de ayer y no lo voy a comer hoy porque me junto con mis Sí. amigas. Entonces, hay un montón de cuestiones que se van jugando en el cotidiano y que eso hace que también se pierda. De todos modos, si quieren podemos dar algunos. Pero tener conciencia de eso es lo primero, ¿no? Tener conciencia y entender que uno puede hacer la diferencia. A mí se me ocurre, bueno, yo vengo de una familia éramos 7 para comer en la mesa, entonces mi mamá usaba todo, ¿no? O sea, la remolacha... La hoja de la remolacha era el relleno de los ravioles, o se hacían ensalada, o cosas que yo después hablaba con otros que no comían jamás, nunca, siempre se comían cosas de estación. A veces la necesidad te hace ser más creativa, pero bueno, si no estás en ese grupo de necesitados, por lo menos ir adquiriendo algunos hábitos de ver si se te está pudriendo un morrón antes de que se te pudra, ¿no? Cortarlo, lo podés frizar, lo podés poner en el congelador, o lo podés hacer en una salsita que te sirva para después, ¿no? Todos podemos, aunque sea ir adquiriendo algún hábito. También una cosa que se menciona mucho en los estudios es las fechas de caducidad, las de vencimiento. Como, bueno, no te ajustes totalmente a eso, porque quizás el criterio con el que se puso es para darle una indicación a un comercializador y no para el consumidor. Entonces, también fíjate vos cómo está el producto, si todavía lo podés comer, como no lo descartes ya Tanteando, por tal cual. Después, bueno, todas las cuestiones y del almacenamiento, saber almacenar, que si descongelás, cómo descongelar, si después se puede volver a congelar o no. Claro. Usar las sobras, lavar bien los productos, hacerte una lista antes de ir a comprar, ver qué tenés en tu casa. Claro. Todas esas son cuestiones Hay un montón de programándote ya ahí, ya estoy mirando la hora porque se nos está yendo el horario. Escúchame, quiero que tires antes de irte cómo te pueden seguir en las redes para también, bueno, que ya no nos queda tiempo para hablar de la famosa de las mandarinas. viral de las mandarinas, Bueno, pero que te lo empiecen, vean. claro, Que lo que lo vean, descubran. exacto. Claro, me encanta. Veo a la cámara. Vale. Síganme. Rocío de los Colores me llamo en Instagram y en TikTok, y me hice viral comiendo mandarinas. Hago una degustación de mandarinas muy buena, también de lechugas y de cítricos, y bueno, se vienen muchas más frutas y verduras. La siguen ahí está el @, siguen Gracias, Ro, por y estar amo que aquí. estés en las redes, porque la gente por ahí desde las redes se prende más. La a piedra, estas hay que cosas. darle los Te vamos regalitos. a dar una piedra de regalo, una velita de regalo para convertirte en una bruja de este programa, y una piedra que dice, a ver qué dice. Hacer una o dos cachitos la vida más fácil a alguien es de mis trucos de magia favoritos. Ay, qué Hoy nos dulce. hiciste un poquito Bello. más fácil la vida, enseñándonos un poco a cómo podemos no tirar cosas, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto. Y a mí me parece que son hábitos y que cada uno, por lo menos ponerse así como esto que decís vos, hacerte la lista la semana, a ver qué voy a comer, bueno, a ver qué voy a cambiar en mis hábitos para no desperdiciar comida en esta semana. Y así los vas a ir sumando y vamos a hacer el mundo un poquito mejor. Tal cual. ¿No? Tal cual. Nos encantó tenerte acá, Rocío Ennis. Ella es docente, es doctora en geografía, licenciada. Y bueno, ya saben, síganla en TikToker. TikTok también. Gracias. Gracias, Ro.